Nuevamente, gracias al Padre Moisés, que está aquí con nosotros para compartir en este día la formación. Gracias. Gracias, Padre. Bien, pues, buenas tardes. ¿Cómo están? Se ve que están bien, pero bien friolentos. Conservados, sí, exacto. Sí. Bueno, pues hoy vamos a dar un poquito de continuidad al trabajo que realizamos hace 8 días. Pregunto, ¿hay gente nueva? Hace 15 días, perdón. ¿Hay alguien que no haya venido a la sesión anterior? Si levantan su mano, solo por saber. Ok, gracias. Bueno, para quienes vienen por primera vez, yo soy el Padre Moisés Cordero. Soy originario de México. Tengo 20, nada, ¿qué es eso? Ya tengo 34 años y el sábado 35. Entonces, aunque me veo más joven, pero tengo 35. Y bueno, estoy estudiando en la Universidad de Comillas una especialidad, un máster en Sagrada Escritura, ¿verdad? Y en esa línea, pues meditamos hace 8 días un poco acerca sobre las parábolas. Hace 8 días nos concentramos en aprender qué son las parábolas, cómo se identifican, cuál es su contenido, cómo aprender a detectarlas dentro de la Sagrada Escritura, y vimos como un abanico, un panorama en general que nos ayudara a saber reconocer con facilidad este género en la Biblia. Hoy vamos a hacer un ejercicio, o vamos a hacer un tema, vamos a ponerle así, un poquito más práctico. Es decir, hoy vamos a poner un ejemplo de cómo podemos aplicar una parábola en nuestra vida. En este caso es una parábola, pero el ejercicio les va a servir a ustedes y a mí para que en otro momento podamos utilizar un texto y con nuestro grupo de la parroquia, con la familia o uno así solito, se ponga a meditar la palabra de Dios. Entonces, hoy nos vamos a encargar de hacer eso. Aprender a hacer, vamos a llamarle una lección divina, ¿verdad? Una reflexión de la palabra de Dios. Bueno, para ello entonces vamos a partir de lo siguiente. Ahí en sus manos tienen unas hojas donde explico un esquema muy sencillito de cómo hacer una lectura divina de la palabra de Dios para aplicarla en mi vida. Entonces ahí en la hojita tienen un cuadro donde tiene un apartado que dice pasos y preguntas para responder. Bueno, ¿qué se tiene que hacer con un texto de la Sagrada Escritura que quiero aplicar a mi vida? Primero, se tiene que hacer, allí en el lado izquierdo dice, la lectura. En la lectura es simplemente leer, pero leer atentamente, no leer por leer, leer con atención. Hacer una lectura y si es necesario otra, y si es necesario otra más. El segundo paso es, ¿cuál es ahí? Si me ayudan. La meditación. ¿Y cuál es la pregunta que debemos responder? Exacto. ¿Qué dice el texto? Después de que ya he leído, ahora me toca responder a mí qué dice el texto, no qué digo yo, no qué me está diciendo, no qué estoy pensando yo del texto, sino lo que dice como tal el texto. Y en esta parte tenemos que identificar los personajes principales y secundarios, el escenario donde se está desenvolviendo la narración, las palabras que se dicen, a quiénes están dirigidas, de qué se está hablando y todos los elementos que aparecen porque todos son importantes. Entonces, leer el texto en su contexto. Después viene el siguiente paso que es la contemplación, ¿verdad? Y es el aprender a identificar, ahora sí,
¿Qué me está diciendo el texto? A mí, para mi vida. El texto dice que las personas, no, a ver, espérate, las personas no. El texto dice que a ti. Porque luego cuando llueven piedras, te están hablando a ti. No, te está hablando Dios a ti, no al vecino, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me está diciendo para mi vida, no para los demás? Para mí. Y después, cuando ya descubrimos qué nos está diciendo la palabra de Dios, esto nos debe llevar a la oración. Ya he descubierto el mensaje de Dios, ya lo he reflexionado, ahora yo con ese mensaje de lo que Dios ha dicho en mi vida, ¿qué le quiero decir? ¿O qué le quiero pedir? Para finalizar con el último paso, que es la acción. Todo aquello que reflexioné me debe llevar a decir, ahora en qué me comprometo. Porque qué bonito leer la palabra de Dios, qué bonito habló Jesús, qué bonito habló el Padre en la homilía. Pero ya cuando uno sale se nos olvida lo que decía la palabra, ¿verdad? Y ya a veces no lo ponemos en práctica. Entonces es, ok, ya leímos, pero ya leímos, ya me dijo un mensaje, ya oré a Dios, ahora, ¿cómo lo pongo en práctica en mi vida personal, en mi vida diaria? Bueno, pienso que son puntos sencillos y que son fáciles de seguir. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Es que como de repente ya no se mueven, no sé si ya están congelados, pero bueno. Ok. Ahora, nosotros vamos a hacer la aplicación de este ejercicio hoy. Y para ello, antes de iniciar con este esquema, siempre es bueno, en grupo personalmente, que se inicie con un momentito de oración. El momento de oración es fundamental, porque la oración es la invocación a Dios, la invocación al Espíritu Santo, para que nos quite todas nuestras ideas y pensemos en el mensaje que Dios nos quiere dar. Para que quitemos todas nuestras resistencias y dejemos actuar a Dios en la vida. Para que quitemos todas las apariencias y nos dejemos mover por esa palabra en nuestro corazón. Y para ello pongo allí un listado que no me voy a detener a leer uno por uno, sino porque lo vamos a hacer como una forma práctica, pero en general todos y cada uno de los puntos van encaminados a disponerse. Disponer la mente y el corazón para dejar que Dios hable en mi vida, que Dios me hable. Y si nos damos cuenta allí, por eso dice, hay que dejar contactar al corazón, hay que descalzarse delante de Dios, hay que ponerse a la escucha de lo que nos quiere decir, hay que contemplar a los personajes, hay que darse tiempo para reaccionar a mis propias emociones que suscita el texto, hay que aprender a elegir la parábola que queremos reflexionar y los valores que tienen inmersos adoptar alguno y descubrir los escenarios en los que van cambiando los personajes. Ahora, vamos a hacer entonces este ejercicio y para ello vamos a iniciar con un momentito de oración. Este momento de oración, para los que están aquí y después para los que estén viendo el video en internet, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primera cosa importante, dejen lo que tengan en sus manos. Pónganlo ahí de un lado. De un lado, a un costado, donde puedan. Si alguien trae a un niño, no lo vaya a tirar. Ese sí, quédense cargándolo. Pero nada en las manos. Nada. Ni bolsas aquí. Estén libres de todo. Y vamos a sentarnos bien. Es decir, a pegar un poquito lo más que se pueda a la espalda, ahí al respaldo. Vamos a poner bien nuestros pies en el piso sin cruzarlos, que no estén cruzados. Las manos, aunque se les enfríe un poquito, vamos a ponerlas en las piernas, ¿verdad? Eso ahí en las piernas, muy bien. Y allí, así como estamos, ¿verdad?
van a cerrar sus ojos. Entonces, tranquilos, no les voy a hacer nada, nadie se va a acercar, no vigiles si el otro los quiere cerrar o no. Si alguien no lo quiere hacer, déjalo. Tú quítate la apariencia, el qué van a decir, el qué es este ejercicio. Quitemos todas las resistencias y dejemos que el silencio nos permita entrar en un momento de reflexión. Y allí en este momento de silencio te vas a relajar un poquito más. Vas a bajar tus hombros si los tienes todos tensos. No aprietes los ojos, no aprietes los labios. Relaja tu rostro, relaja tu cuerpo. Y así como estás, te vas a mantener. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar con unos ejercicios breves de respiración. Cuando yo cuente 3, vamos a respirar, y cuando yo cuente 3, vamos a sacar el aire, ¿vale? 1, 2, 3, respiramos. 1, 2, 3, sacamos el aire. 1, 2, 3, respiramos. 1, 2, 3, sacamos el aire. Ahora que se escuche cuando respiramos y cuando sacamos el aire. 1, 2, 3, respiramos. 1, 2, 3, sacamos el aire. Una vez más, 1, 2, 3, respiramos. 1, 2, 3, sacamos el aire. Ok. Ahora mientras vas respirando, ves siendo consciente de cómo está tu cuerpo colocado. Sin que te muevas, siente la posición de tu cuerpo. Siente cómo tus manos están sobre tus piernas, los pies sobre el suelo. Presta atención a tu forma de respirar. Siempre respiras. Pero hoy, cuando respires normalmente, siente cómo el aire entra, cómo está en tu cuerpo, cómo se llenan tus pulmones, cómo sale. Siente tu respiración. Aunque suene extraño, percibe el silencio que hay en este lugar. Y al mismo tiempo, trata de experimentar tu propia oscuridad allí donde estás con los ojos cerrados. Y ahora, experimenta todo junto. Siente cómo respiras, siente tu cuerpo, siente lo que percibes, lo que escuchas, siente la propia oscuridad. Y así experimentando todo tu cuerpo, así como estás, vas a descalzarte delante de Dios. Invoca a Dios allí en tu mente y en tu corazón. Y dile al Señor que venga a tu lado, que venga en este momento aquí contigo. Pídele al Señor que este no sea solo un ejercicio cualquiera. Pídele que sea un momento para reflexionar tu propia vida. Pídele al Señor que seas capaz de escuchar el mensaje que Él hoy quiere compartir contigo.
Pídele a Dios que quite todas tus resistencias, que quite tu lógica humana, tu forma de pensar, que quite tus propios criterios, que quite de tu vida y de tu corazón aquellas cosas que no te permiten dejar escuchar su voz. Dile, Señor, en esta tarde dispongo mi corazón para encontrarme contigo. Quiero escuchar tu voz, Señor, en medio de tantas voces que a veces me distraen de la tuya. Quiero experimentar tu presencia en medio de las cosas que me quitan la paz, en medio de las cosas que me angustian. Quiero sentir, Señor, tu presencia en mi vida. Te pido, Señor, que en este momento me concentre en ti, que olvide las personas que han quedado en casa, los trabajos que me traen apurado, las cosas que me preocupan, las angustias que me causan llanto. Hoy déjame concentrarme en ti. Y nuevamente vamos a hacer este ejercicio de respirar. 1, 2, 3, respiramos. 1, 2, 3, sacamos el aire. 1, 2, 3, respiramos. 1, 2, 3, sacamos el aire. Una vez más, 1, 2, 3, respiramos. 1, 2, 3, sacamos el aire. Y ahora la cuenta de 3. Cuando escuchemos 3, vamos a ir poco a poco abriendo nuestros ojos. 1, 2, 3. Y allí en nuestro lugar decimos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Sí están todos despiertos, sí, verdad? Perfecto. Bueno, rápidamente, todos de pie. Eso, muy bien. Yo sé que ya nos vimos, unos estaban en misa, pero para los que no se conozcan, ¿verdad? Simplemente vamos a saludar al que esté a nuestro lado, adelante o atrás. Por lo menos dile buena tarde, buena noche, dale la mano o simplemente el saludo, pero ahí para que, ¿verdad? Eso. Listo. Y terminando de saludarnos, nos sentamos nuevamente. Bien, también sirve que nos activamos por si alguno quedó muy relajado. Muy bien. Ya hemos hecho el primer paso fundamental antes de adentrarnos en la palabra de Dios, que es un momento de oración y de ponernos en manos de Dios. Entonces, ya le dijimos que quite nuestras ideas y que hable. Entonces, dejémoslo hablar. Ahora sí, entonces, les pido que busquen, o si ya lo tienen, vamos a reflexionar la parábola que empezamos hace 8 días, la de Mateo 13, 1, 8 y 18, 23. Por allí me brinco unos esquemas. Entonces, Mateo capítulo 13,
versículos del 1 al 8 y del 18 al 23. ¿Vale? Voy a ir leyendo la versión que tengo aquí, que es la Biblia de Jerusalén. No va a coincidir, si traen alguna diferente, tendrá algunos detalles, pero la idea es que ustedes vayan viendo. Vamos a leerla despacio y mientras leemos vamos a hacer ya el primer paso del esquema, leer con atención. Entonces, les pido que vayan teniendo en cuenta qué aparece, de qué se habla, de quiénes se habla, qué sucede, porque todo eso nos va a servir a nosotros. Bien. Del Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo que subir a sentarse en una barca, mientras toda la gente se quedaba a la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: salió el sembrador a sembrar, pero el sembrador, al sembrar unas semillas, cayeron a lo largo del camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotaron enseguida, por no tener hondura en la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Perdón, ya me brinqué uno. Otras cayeron en abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras más cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30. Vosotros pues, escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y de momento la recibe con alegría, pero como no tiene raíz en sí mismo, por ser inconstante, sucumbe enseguida. En cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra que queda sin fruto. Y el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra, la entiende. Este sí que da fruto y produce, uno 100, otro 60, otro 30. Palabra del Señor. Ok. Como tenemos un tiempo para este momento de reflexión, lo dejamos en una lectura. Pero me fui lento como para que fueran siguiendo la de ustedes y nos diéramos cuenta de todo lo que sucede, ¿verdad? Bueno, voy a recordar algunas cosas que mencioné hace 8 días. Para leer el contexto o para entender el contexto en el que se desarrolla la parábola del sembrador, es importante conocer los detalles de la siembra, el modo de sembrar del tiempo de Jesús, junto con algunos otros elementos que son importantes. Ok, primera cosa. Decíamos que nosotros estamos acostumbrados a ver, a leer el modo de sembrar
del lugar a donde estamos. Y si se acuerdan, decíamos que para sembrar primero se prepara ¿qué? La tierra. Y se prepara quitándole los abrojos, bueno, las espinas, las piedras, la hierba, y se toman las herramientas oportunas y se le va, ¿verdad? Se va moviendo para que después se le pueda colocar la semilla. Bien, eso era lo que es como usualmente la mayoría conocemos la forma de sembrar. Sin embargo, esta parábola, además de hablar de un mensaje para nosotros, está reflejando el modo de sembrar del tiempo de Jesús, que no era igual. Como dijimos, en los tiempos de Jesús, el sembrador aventaba la semilla a donde sea. En los terrenos que tenía para sembrar, allí aventaba la semilla, así cayera entre piedras, así cayera entre los abrojos, así cayera en medio camino, y hasta después de haber aventado la semilla, entonces, ahora sí, se dedicaba a mover la tierra y ahora sí crecía la semilla. Sin embargo, aunque no la moviera, como sucede en el Evangelio, si caía en el camino, si caía entre las piedras o si caía entre espinas, la semilla siempre brotaba. Entonces, por eso entendemos la manera en que se nos describe la forma de sembrar de este Evangelio. Y también recuerdo que había mencionado un rasgo importante, que hablamos sobre sembrar en el camino, porque no todas las personas tenían dónde sembrar. Se dedicaban a otra cosa, pero como había quienes los oprimían pidiéndoles impuestos, pues tenían que buscar qué comer y cómo pagarlos. Entonces, incluso en los caminos transitados, a las orillas, pues ahí sembraban porque había tierra y siempre brotaba. Bueno, explico esto para mencionar lo siguiente antes de adentrarnos en los personajes. Esto nos quiere decir que la tierra es buena. Que la tierra en tiempos de Jesús era una tierra ¿qué? Fértil, es correcto, es mejor eso, ¿verdad? Una tierra fértil. Que donde cayera la semilla siempre daba fruto. Entonces, ¿el problema era la tierra? No, ok. Y también nos queda claro que la semilla era buena semilla. Sí, claro, porque la semilla donde cayera también, ¿qué? Daba fruto. Entonces, el problema no era la tierra y el problema no era la semilla. Okay. Esto lo vamos a guardar un momentito y vamos a adentrarnos. Ahora sí, me van a ayudar ustedes. Vamos a empezar. El texto, ¿de quién nos habla? ¿De un qué? De un sembrador, ok. Un sembrador que ¿qué está haciendo? Está aventando la semilla. Ok, entonces ya tenemos un personaje que es un sembrador. Y el sembrador está arrojando ya tenemos otra más, ¿verdad? Y esa semilla, ¿dónde cae? ¿Cuáles son los elementos que se subrayan allí? En el camino, entre piedras, entre espinos o abrojos, falta una, y en la tierra buena. Perfecto, hasta ahí vamos muy bien. Y luego en la segunda parte nos dice que cuando se explica la parábola, aparecen otros personajes. ¿Quiénes más aparecen? El diablo, las aves, el sol, también las piedras aparecen. Bueno, ya tenemos todos unos elementos. Ahora, antes de que suceda la explicación de esta parábola, ¿quién aparece? ¿Quién está diciendo la parábola?
Jesús. Ok. ¿A quién se la está dirigiendo? A la gente. ¿Jesús dónde está? Se sube en una barca. ¿Y los demás, la gente dónde está? Perfecto. No, buenísimos. Padre, póngales 10 en Biblia. ¿Ya? Bien. Ya tenemos identificado todo el escenario. Ya vimos que Jesús le está hablando a la gente y les está narrando esta parábola. Pero ahora eso lo vamos a actualizar. Ya no es Jesús que les está hablando a la gente. Ahora es Jesús que te está hablando a ti. A ti concretamente. Y por eso vamos a analizar un poquito, aplicar el qué me dice a mí la parábola. Yo allí coloqué en la hoja unas preguntas que voy a ir siguiendo de manera un poquito distinta, pero esa les puede servir a ustedes para después reflexionarla en casa. A ver. Jesús es quien hoy quiere sembrar en ti. La tierra a la que se está refiriendo la palabra de Dios, ¿quién es la tierra? Nosotros, el corazón. La tierra representa el corazón de las personas y en este caso, tu corazón y mi corazón. Y la semilla representa a la palabra de Dios, ¿verdad? El reino de Dios o la palabra de Dios que se quiere sembrar en tu corazón. Y por eso vamos a preguntarnos, a ver, si yo tengo mi tierra donde Jesús es el que siembra su palabra, la pregunta es, ¿dónde yo encuentro esa semilla que se siembra en mi corazón? ¿Dónde la encuentro o dónde la busco? En la Biblia. ¿Dónde más? En la iglesia. En la liturgia, ¿verdad? En la palabra. En la Sagrada Escritura es donde encontramos esa palabra que es esa semilla que se quiere guardar en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces, les pregunto, nosotros, esa palabra que tenemos, esa tierra donde se recibe la palabra de Dios, ¿es buena o es mala? Su corazón, el de ustedes, ¿es bueno o es mala? Es bueno, ¿verdad? Bueno, a lo mejor tiene un poco de colesterol y triglicéridos, pero es tierra buena, ¿verdad? Para palabra de Dios es tierra buena. Y tenemos la buena semilla que es esa palabra. Ahora, si ya tenemos los dos elementos necesarios para sembrar en nuestra vida, viene la siguiente pregunta que es, entonces, ¿yo en mi vida estoy dando frutos o no estoy dando frutos? Ya decimos en México, ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? A ver, nosotros en nuestra vida, porque nosotros ya dijimos que tenemos tierra y tenemos la buena semilla, que es la que se está sembrando constantemente cuando vengo a misa, cuando leo la palabra de Dios, cuando visito al Santísimo, cuando hago mis oraciones. Si ya se sembró, ahora vuelvo a preguntar, ¿ustedes están generando frutos o no están generando frutos? Pues sí, ¿verdad? Digo, yo no los conozco, ustedes digan sí o no. Sí, algunos no. Ahora, ¿todos producimos? Claro que todos producimos, porque todos tenemos acciones en nuestra vida diaria. Pero ahora la palabra de Dios nos invita a reflexionar cómo son mis frutos. En mi vida diaria, ¿los frutos son buenos? O a lo mejor ando trayendo unos frutos aguzanados, ¿verdad? ¿Mis frutos reflejan que la semilla es la palabra de Dios? ¿O reflejan que estoy con una semilla que no es la palabra de Dios? Quien me escucha y quien me ve, ¿se da cuenta que yo tengo frutos de Dios? La gente que te ve a ti, que me ve a mí, pero concretamente, permítame hacer este ejercicio, la gente que te ve a ti en la vida diaria, ¿descubre que tienes frutos de Dios? Pues no, yo espero que sí, yo también, ¿verdad? Y no, yo soy como de esas manzanas que se ven bonitas, pero ya que la muerdes tiene ahí el gusano, ¿verdad? Bueno, por eso vamos a adentrarnos un poco en reflexionar
esto de la semilla en nuestra propia vida. ¿Cómo estamos dando frutos y si los frutos que estamos dando diariamente son correspondientes a la semilla que es la palabra de Dios? Porque a lo mejor vengo y aquí en misa yo escucho que la palabra de Dios y el sacerdote me dice que nos habla del perdón. Y qué bonito, el Señor le dijo, perdona 70 veces 7, ¿verdad? Pero cuando se trata de perdonar lo que te hizo allá la hermana, el pariente, el vecino, dices, no. O sea, sí hay que perdonar, pero yo creo que Dios debe tener excepciones, ¿verdad? Entonces, caray, hablar de la palabra de Dios y del perdón es bonito, pero practicarlo es fácil, ¿no? ¿Verdad? Y de repente te dicen, ama a tus enemigos, ¿verdad que es bien fácil amar a los enemigos? Pues no es fácil hablar a los enemigos. La semilla habla y dice, se siembra, pero en la práctica a veces ya no tenemos el ejemplo. La palabra de Dios nos dice a través de Jesús que Él es quien viene a dar vida y la da en abundancia, ¿verdad? Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y de repente uno escucha eso y todavía el padre que es psicólogo, ¿verdad? Se los animó con la palabra de Dios y ya estamos ahí en la semana y allá andamos con la cara larga, ¿verdad? Todos deprimidos, gritándole a todo mundo, enojados, no queremos hacer nada. Pues no, que mucha abundancia, ¿verdad? De lo que Dios nos estaba diciendo. O finalmente otro ejemplo, Dios nos dice, hay que quitarnos, ¿verdad? Dejar el hombre viejo y revestirnos del nuevo. No, Padre, no, yo así soy, así nací, yo así me voy a morir. A mí no me digan que cambie, yo así soy siempre. No, pues entonces a lo mejor, como dicen las mamás, la palabra de Dios está entrando por un oído y nos está saliendo por el otro. Y cuando eso sucede, entonces no estamos dando fruto. Estamos dando fruto a nuestro modo, pero la fuente entonces ya no es la semilla de Jesús, sino nuestra propia lógica y nuestros propios pensamientos. Por lo tanto, sabiendo que a veces sí damos frutos y a veces no, a lo mejor cuando no los damos o si no los estamos dando, habría que revisar, porque si la tierra es buena y la semilla es buena, a lo mejor en nuestra vida tenemos pájaros, piedras y espinas que no están dejando crecer la semilla de la palabra de Dios. Ahora vamos a detectarlos, vamos a buscarlos, ¿verdad? ¿Por qué no estoy dando fruto? ¿Por qué es bueno preguntarse eso? Miren, es bueno preguntarnos por qué no estamos dando frutos, porque a veces nos sucede que solo nos quejamos de lo que nos pasa en la vida, pero no nos detenemos a preguntar el por qué. Y de repente es común encontrar algunas personas, ¿verdad?, que vienen a querer hablar con el Padre o que en sí mismos quieren resolver la vida y dicen, es que Dios quiere para mí esta vida. No, espérate, no es que Dios la quiera, es que tú te la has hecho así, es que tú no le echas ganas, es que estás esperando a que Dios te responda de formas mágicas. Entonces no es que Dios quiera, es que a veces nosotros no nos ayudamos. Ya Dios me mandará un trabajo, ¿verdad? Ya Dios me mandará un trabajo, ya Dios me mandará un novio. No, pues si no sales a buscar, pues ¿cómo lo vas a encontrar? ¿Verdad? Dice, ay, padre, es que bien dicen que como Dios madruga, al que madruga Dios lo ayuda, pues yo no madrugo para que Dios ayude a otro, ¿verdad? Entonces, no, pues si lo que tú no hagas por ti, no se lo puedes reclamar a Dios. Si no das fruto, pues es porque a lo mejor tú no estás poniendo el empeño necesario, ¿verdad? O en la vida hay muchos ejemplos, ¿verdad? De lo que a veces no tenemos, pero que no lo podemos atribuir a Dios. Uno siempre tiene que revisar por qué me siento así. ¿Por qué estoy en este momento de mi vida así? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué ya no le estoy echando ganas a la vida? ¿Por qué ya no quiero cambiar?
¿Por qué ya me estanqué, ya no estoy produciendo? ¿Por qué ya no tengo el mismo amor de antes? ¿Por qué ya no le pongo pasión a la vida? ¿Por qué ya perdimos el cariño entre esposos? ¿Por qué ya no hemos salido como familia? ¿Por qué ya no me siento motivado? ¿Por qué siempre hago la rutina de siempre? ¿Verdad? Ya descuidé mi tierra. ¿Cuándo la empezaste a descuidar? Híjole, a veces ya ni sabemos, porque ya nos acostumbramos al ritmo de vida normal, en el que ya sabemos que somos así, en el que solamente nos quejamos, pero no preguntamos el por qué. Y la parábola nos invita a eso, a descubrir no solamente lo que nos sucede, sino el por qué. Y de allí que nos vayamos a adentrar a estos ejemplos, ¿verdad? Un primer ejemplo es, en este caso, ponemos como una primera referencia sobre los pájaros, ¿verdad? A ver, yo vengo a escuchar la palabra de Dios que me pide, o lo que Dios quiere a través de su palabra es que vivamos en plenitud y que vivamos en santidad. Pero la primera pregunta es, ¿quiénes son las personas que me arrebatan a Dios en mi vida? ¿A quiénes tengo yo en mi vida diaria que me quitan la palabra de Dios? Y cuando digo palabra de Dios no es lo que escuchamos solamente en misa. ¿Quién me está robando calidad de vida? ¿Quién no me está dejando vivir con plenitud? ¿Con quiénes me junto que lejos de sumarme algo hacia mi vida personal, me están restando? Uno no quiere sentirse mal, ¿verdad? A veces uno no quiere sentirse mal y quiere poner en práctica lo que ha escuchado en la palabra de Dios, pero te sigues llevando con las personas que te hacen daño. Y de repente dices, no, pues es que a mí me gusta el chisme. Pues sí, pero si te sigues juntando con los chismosos de siempre, pues no se te va a quitar, ¿verdad? Si sigues teniendo a las mismas personas que son tóxicas para tu vida, pues vas a seguir mal. Si a pesar de que en algunos momentos o algunas personas te tratan mal, quieres seguir allí, pues ya no es que sea culpa de alguien más, es porque tú lo quieres. Es porque tú lo estás decidiendo. Y a veces te quitan calidad de vida a personas, sabes que te lo están quitando, pero no te quieres alejar. De ahí es donde viene una primera pregunta donde todos tenemos que reflexionar. A ver, ¿quiénes son esas personas con las que yo me junto que no me aportan mucho a mi vida? ¿Quiénes son? Digo, no me las digan porque igual es alguien que está aquí, ¿verdad? Y van a salir de pleito. A ver, de mi vida personal, en el trabajo, en mis estudios, en mi familia, ¿qué personas solo me restan y nada me suman? ¿Qué personas me están haciendo daño, pero me gusta estar con ellos? ¿Qué personas están allí que no, ¿verdad? Que no hacen nada para que yo crezca? Y a lo mejor es allí donde tenemos que empezar a mover el cassette para detectar. Y todavía más, no solo personas, es preguntarnos, ¿qué tengo en mi propia casa que me aleja de Dios? A veces no son las personas. A veces en mi propia casa puedo tener cosas que me quitan calidad de vida, que me quitan a Dios. A veces es el teléfono. A veces es la cama. A veces es lo que contengo en el teléfono. A veces tengo yo en mi propia casa los espacios que me llevan a pecar o a estar de flojo o a alejarme de Dios. Y por eso una primera cosa que tenemos que poner allí como práctica es, tenemos que aprender a espantar a los pájaros. Tenemos que elaborar nuestro propio espantapájaros en nuestra vida que ahuyente a esas personas que solo vienen a quitar. ¿Cómo funciona? Aprendiendo a decir que no. Aprendiendo a poner distancia y aprendiendo a sacar lo que tienes en tu propia casa y en tu propia mente
que hay que tirarlo a la basura. Lo que no me aporta y lo que tengo en mi vida y lo que me está dañando, tengo que hacer el ejercicio de aprender a sacarlo y a quitarlo de mi vida. Bueno, un primer ejercicio. Luego, otra cosa importante. ¿Qué piedras hay en mi vida que no me dejan echar raíces? Y para esto nos vamos a concentrar en las actitudes que no me dejan vivir en plenitud. A veces no echamos raíces. Por ejemplo, yo pongo aquí 3 ejemplos. La flojera, la mediocridad y el pasado, ¿verdad? Quiero dar frutos, Padre, quiero mejorar mi vida, quiero echarle ganas. Y dije yo, desde diciembre, desde que empezó este año, el 1 de diciembre, dije que iba yo a salir a correr. Híjole, ya no salí ni un día, ya va a llegar otro diciembre. Dije que iba a bajar de peso y sigo comiendo re bien, ¿verdad? Yo sigo echándole. Dije que iba a ser una mejor persona. Ay, pero yo creo que para el otro año, ¿verdad? Que iba yo a cambiar, que ya no iba a ser tan gritón, que ya no iba yo a ser tan flojo, que ya no iba yo a ser tan impuntual. Ay, pero me está costando mucho. A lo mejor la actitud de nuestra flojera no está ayudando a que tengamos raíces firmes tanto con Dios como con nuestra propia vida. Otro ejemplo también es la mediocridad. Quiero crecer, pero es que hago las cosas a medias. Quiero tener un mejor puesto en mi trabajo, pero siempre llego tarde. Y acabo de llegar y ya me pongo a revisar el celular. Es lunes y ya quiero que sea viernes, ¿verdad? Entonces, cuando me toca hacer algo, no lo hago bien. Y pudiendo tener acciones que me lleven a sentirme con plenitud, termino siempre así como defraudado de que no logro los éxitos que yo me propongo porque yo mismo no le echo ganas. A veces la flojera o la mediocridad son ejemplos de piedras que no nos dejan trabajar. Otro ejemplo puede ser el pasado. A veces vivimos atados a un pasado, a un acontecimiento que nos ha sucedido y que nos ha marcado, que nos ha causado dolor, pero que ahí lo ponemos siempre de pretexto. Y siempre es el pretexto para volver a llorar, y siempre es el pretexto para poder decir, es que lo que me pasó, es que lo que sucedió aquel tiempo, es que yo no, ya, ¿verdad? Ya cámbiale. No digo que las cosas se superan con un ya, pero trabájalo. Si tienes algo atorado de tu pasado que no te está dejando vivir en plenitud en tu presente, suéltalo, trabájalo, háblalo, porque si no, vas a seguir sin echar raíces en tu propia vida. Vas a seguir sin crecer y vas a seguir poniendo de pretexto esa realidad para justificar tu forma de ser en el presente. Uno debe tener ciertamente esa motivación de querer salir adelante. Si no existe esa motivación, se convierte en una piedra que siempre va a terminar ahogando en nosotros aquellas cosas en las que queremos crecer. Y finalmente, preguntarnos cuáles son las espinas que me quitan la paz en mi vida, ¿verdad? ¿Qué me quita la paz en la vida? A veces puede ser la enfermedad, enfermedades que no nos dejan salir adelante, pero también hay quien se acostumbra a su enfermedad, a ponerla de pretexto, a no querer hacer algo más para salir, a no tener una buena actitud, o a veces es la depresión, mejor me quedo encerrado, mejor no quiero salir, mejor no quiero echarle ganas, me quedo con mi tristeza y no quiero salir adelante, me dejo ahogar por todas las cosas que están sucediendo y prefiero quedarme aquí sin dar frutos. O querer solamente fijarse en las cosas económicas, quererse centrar en el poseer, en el tener, en el acumular, y se nos olvida a veces la importancia de la relación con el otro. El trabajo es bueno, sí,
pero que no se nos olvide el aprender a compartir la propia vida con el que está a mi lado. Yo les decía hace un momento, a ver, ¿cuándo fue la última vez que te saliste con tu familia de paseo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ver a tus papás, que visitaste a tus hermanos? Y a veces decimos, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que andamos todos, ¿verdad?, agobiados y ahogados por las actividades, y uno se pregunta, ¿a poco no tendremos unos minutos para sacar nuestro teléfono, llamar a nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá y decirle cuánto la queremos y la extrañamos? ¿No tendremos el tiempo, en medio del tanto trabajo que es útil, de enviar un mensaje para preguntarle a alguien más cómo estás o para desearle un buen día? En medio del trabajo y el agobio, ¿no podremos tener un espacio en el mes o en la semana para salir con tus amigos, para salir con tu propia familia a un parque, a comerte algo, a tomarte un chocolate, a comerte unos churros? La riqueza y la preocupación por el trabajo es buena, pero cuando te ahoga tanto que te resta el aprender a coincidir con los demás, se convierten en unos espinos que terminan ahogando la propia realidad y la propia vida. Finalmente, porque me faltaba un punto, es también identificar cuál es mi tierra buena. Saber qué cosas buenas sí tengo, qué fortalezas tengo que seguir preparando, fortaleciendo para seguir creciendo cristianamente y humanamente. Bueno, un poquito extenso esta explicación de las preguntas, pero bueno, son como medios que nos ayudan para aprender a identificar lo que sucede en nuestra propia vida. Ahora el ejercicio, yo puse unos ejemplos en general, pero ustedes conocen su propia vida, conocen su propia realidad y lo que están viviendo. Entonces, ahí en las hojas que les dimos de las copias, en la segunda parte o en la parte de atrás, viene un cuadrito, creo que algunos no tienen, ¿verdad? No sé si sobraron. Allá en la parte de atrás, si alguien no tiene, me parece que están... Bueno, vamos a dar unos breves minutos, porque también ya vamos de camino a concluir, y espero que la mayoría tenga con qué escribir, si no, en forma de meditación personal, vamos a hacerlo. Entonces, el recuadro representa la tierra de mi corazón, ¿verdad? El recuadro de mi corazón. Allí donde yo tengo a Dios que ha depositado su semilla. Entonces nos toca preguntarnos, en mi vida personal, yo qué pájaros detecto, qué piedras y qué espinos. Y con eso me refiero a decir, ¿quiénes me están quitando calidad de vida y quiénes no me dejan crecer cristianamente? En las piedras, ¿qué cosas hay en mi vida que no me dejan echar raíces? ¿Qué actitudes tengo yo que no me permiten crecer? Que no me permiten formar hábitos, que no me permiten ir dando pasos para mejorar en mi vida, ir cumpliendo mis propósitos. Bueno, detectarlos, ¿verdad? Y los abrojos o las espinas es descubrir qué cosas están ahogando mi sentido de vida, qué cosas me quitan la paz, qué cosas me preocupan, qué cosas no me dejan tranquilo, que me hacen agobiarme tanto que me hacen olvidarme de Dios. ¿Qué cosas hago en mi vida diaria, especialmente en el trabajo, que me meto tanto que olvido el tener detalles de cariño con mi propia familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos, con los nietos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces allí cada uno vamos a dejar un breve espacio y en un ejercicio personal intente resolver o detectar en su propia vida diaria dónde aparecen. Entonces, adelante, lo pueden escribir, si no lo dejamos así en meditación.
Entonces allí con mucha sinceridad escribimos, como dijimos al inicio, dejamos que lo que Dios haya movido, que las personas que yo haya detectado, que mis actitudes que yo haya descubierto, que las cosas que me van sucediendo en el día a día, las pongamos ahí, las podamos plasmar. Mientras voy repitiendo algunos ejemplos, ¿verdad? En el caso de los pájaros, ¿qué personas no me ayudan a crecer en mi vida personal y en mi vida cristiana? ¿Qué personas, lejos de sumarme algo en mi vida diaria, me llevan por caminos que a lo mejor no son los correctos? ¿Qué cosas tengo en mi propia casa que no me ayudan a crecer? En las piedras podemos poner ejemplos de las actitudes. Yo ponía algunos. Actitudes que no me dejan echar raíz en mi vida, como a veces puede ser la flojera, el postergar las cosas siempre, el hacer las cosas a medias, el vivir atados al pasado, mi carácter, mi forma de ser, mi egoísmo. En las espinas que quitan la paz y distraen de lo importante, pues a veces pueden ser que nos quita la paz las enfermedades que vivimos, nos ahoga situaciones en las que nos sentimos en depresión o en soledad. Las espinas de las cosas en las que pongo mayor atención, pero que no son tan importantes como el pasar un momento con mi familia. Bien, vamos a dejar 2 minutitos más. Después podemos continuar, podemos hacerlo en casa el ejercicio y también con esa hojita que vamos a llevar a casa podemos tomar decisiones de qué hacer. Bien, allí donde hayamos llegado. Ya que detectamos todo esto, que es como haber hecho un ejercicio del qué me dice a mí el texto bíblico, entonces ahora viene la parte del orar. Yo con esto, ¿qué le quiero decir a Dios? Y en ese ejercicio ahora se trata de decir, Señor, mira, así tengo mi corazón. Tú sabes que tengo estas personas que están en mi vida y que yo sé que debo alejarme. Te pido que me des fortaleza para alejarme de estos lugares, de estas personas, de estas situaciones. Señor, tú sabes que me cuesta hacer las cosas, que soy flojo, que no soy constante. Por eso yo te quiero decir que me des los dones de tu espíritu y la fuerza de tu espíritu para vencerme a mí mismo,
para trabajar aquellas cosas que me cuestan y para que pueda cambiar en mi vida. Señor, tú sabes que me quita la paz esta enfermedad, esta soledad, esta tristeza. Te pido que tú, entonces cada uno allí en su lugar es el ejercicio que tiene que hacer. Ver las cosas que ha identificado y a partir de ello decirle a Dios, Señor, necesito, ayúdame te pido que, y dejar, ¿verdad?, que salga de nosotros la propia oración. Y haciendo al mismo tiempo la oración, finalizamos con el tomar decisiones. Ya habló la palabra de Dios, ya la analizamos, ya me dio un mensaje, ya le pedí a Dios que me ayude, ahora ¿a qué me comprometo? Y entonces viene la decisión de decir, si ya detecté mi error, bueno, entonces ahora ¿qué quiero hacer con esto? Ya vi cómo estoy, ya vi cómo está mi tierra, ya vi cuáles son mis frutos, ya vi cuáles son buenos y cuáles no son tan buenos. Ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me propongo? Y es tomar una decisión o tomar una acción que puedo ahí hacer en mi vida diaria que sea realizable. ¿Me voy a componer todo de aquí al otro domingo? Pues no. Pero si empezamos por una cosita de la que hayamos detectado, de decir, voy a intentarlo otra vez, voy a pedir ayuda, me pienso alejar de estas personas, pienso sacar esto de mi vida que me hace daño, con que hagamos al menos una, es dejar poquito a poquito que vaya actuando la palabra de Dios. Y entonces hacemos toda la dinámica de lo que Dios provoca en la vida y en el corazón, que es que no solo lo toca, que no solo llega a la semilla y se siembra, sino que da fruto y ese fruto es para bien de nosotros. Bueno, como ha llegado el tiempo, entonces este es como un breve ejercicio de lo que podemos hacer nosotros con este texto bíblico y con otro. Entonces, en casa podemos tomar la Sagrada Escritura, podemos tomar otro pasaje, podemos seguir el mismo esquema y podemos ver cómo reflexionar algo y tener un mensaje para la propia vida, ¿vale? Bueno, pues entonces con esto finalizamos. Si no hubiera alguna duda, pregunta, aclaración, amenaza. No, creo que no. Bueno, pues entonces tómenla como un ejercicio personal y ahí lleven los puntos principales para su reflexión en su vida diaria.